Después de trabajar 27 años como mecánico en Europa, Fabio regresó a su país con la idea de jubilarse y aplicar su dinero ganado y vivir de los intereses. La idea de la jubilación y el descanso se fue diluyendo cuando algunos amigos que sabían de su experiencia le llevaban sus autos de fabricación europea para que los repare. Un día llegó un cliente con un Citroën de los 80 y solicitó sus servicios. Fabio preguntó cuál era el problema y después de la explicación se disponía a revisar la falla. En ese momento bajó del auto un niño y le dijo al dueño del auto: «Papá, este señor se parece mucho a mi mamá». El papá respondió: «¡Cierto!». Fabio, mientras efectuaba la revisión del auto, le daba vueltas en la cabeza a la expresión del niño. Después de algunos minutos paró su trabajo y le preguntó al cliente: «¿Cómo se llama tu suegra?». Él le dijo: «Noemí Alcántara». Fabio sintió un frío en la columna. Era el nombre de la enamorada que tuvo antes de viajar a Europa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Manuel Acosta y este es tu programa Manuel de Instrucciones. Y hoy en el episodio 421, que hemos titulado Como hijo negao, meditaremos en la bendición que representa criar a nuestros hijos con un buen ejemplo. Cuando niño me encantaba escuchar las historias de mi abuela, su niñez, matrimonio, desafíos, sus leyendas. Una de las frases que decía con cierta frecuencia para expresar el parecido entre padre e hijo era: «Ese muchacho se parece a su padre, como hijo negao». Ella no pronunciaba bien la última palabra, que era negado, pero con esta frase afirmaba que cuando un padre no quería reconocer su paternidad, su hijo se parecía más a él. Nunca escuché base científica para esta afirmación, de que un hijo tenga su fisonomía más parecida a la de su padre en estos casos, pero sí existen estudios científicos y principios espirituales que nos dicen que un buen testimonio de los padres formará hijos de excelencia y viceversa. En mi casa nunca le escuché una grosería a mi madre, por ello que no soporto a mujeres que hablan vulgaridades. En mi casa no se practicaban juegos de azar. No me gusta el juego. Cuando soltero nunca se me permitió dormir en casa ajena. Mantuve esa misma costumbre con mis hijas. Desde niño recuerdo a mi padre estudiando en sus horas libres. Todos sus hijos somos profesionales. Son estos algunos ejemplos que hacen parte de mi formación y me han acompañado en mi vida. En la Biblia, en el Salmo 127, nos enseña: «Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado». En este pasaje la Biblia hace una comparación peculiar que me gustaría evaluar. Nos dice: «Como saetas en mano del valiente, así son los hijos». En la antigüedad la única arma que tenía un guerrero para alcanzar su objetivo a larga distancia eran las flechas. Es decir, ellas llegaban donde el guerrero no podía. Con esto la Biblia nos dice que nuestros hijos llegarán a objetivos cada vez más ambiciosos para nosotros. Pero ojo, quienes los lanzan son los padres, a quienes la Biblia los llama valientes. Un padre valiente es quien no permite que las malas costumbres del mundo entren a su casa. Un padre valiente es quien capacita a sus hijos académicamente y moralmente. Prepara a futuros ciudadanos, padres de familia, profesionales de excelencia. Un padre valiente es quien le enseña a sus hijos a tener una buena relación con Dios, el ser más poderoso del universo. Es nuestro desafío permanente formar a los hijos que Dios nos ha dado con buenos ejemplos, con un buen testimonio. Recuerda, ellos harán lo que ven, no lo que decimos. Fabio terminó con la reparación y le dijo a su cliente que estaba creando un banco de datos y le pidió su número. Después de algunos días hizo contacto con las personas que les podría brindar información sobre Noemí Alcántara y concluyó que él la embarazó en la despedida de su viaje a Europa.
Ella, cuando se enteró de su embarazo, desapareció de su vecindad y nunca le contó nada. Pasaron algunos días hasta que Fabio tomó la decisión de llamar a su cliente y contar lo ocurrido. Este entendió la situación, dijo que su esposa le había dicho que era huérfana de padre y le prometió que hablaría con ella. Después de 3 días le devolvió la llamada y la respuesta fue: ella no quiere conocerte. Fabio encontró a su hija en redes sociales y notó que se parecía a él como hijo negado. Hablemos con el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, necesitamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos, un ejemplo que los acompañe para el resto de su vida y crea un legado de bendición para mi descendencia. Señor, es un momento oportuno hoy para comenzar a corregir errores del pasado y escribir una nueva historia en nuestras vidas. Es por ello que pedimos tu ayuda y que seas tú quien nos dirija a corregir todo aquello que necesita ser borrado y renovado, claro. Gracias por ello, Señor. Amén.